creo que de los grandes retos que tenemos es el mirar los nuevos escenarios, mirar la globalización económica, sus efectos en la inmigración, en la pluriculturalidad, en la complejidad de la cohesión social. Y mirar también lo que nos ha enseñado ese fenómeno al cual le vamos a dedicar un cierto tiempo, el fenómeno bullying, que no deja de ser más que un tipo concreto de violencia, pero que en la medida en que hemos profundizado mucho en ese complejo problema, no solamente hemos aprendido cómo funciona ese problema, sino hasta qué punto ese problema puede transferirse a otros escenarios, es decir, hasta qué punto el riesgo de lo que llamo el esquema dominio-sumisión puede invadir otros escenarios y puede, por tanto, amplificar el problema de la violencia. Eso entiendo que dará lugar a que os haga el planteamiento de hasta qué punto yo entiendo que una cosa es la violencia y otra cosa es la conducta agresiva específica o la agresividad del ser humano o los conflictos, etcétera, ¿no? Finalmente, dedicaré la última parte a haceros una manifestación de lo que es el modelo que nosotros hemos creado, que el equipo de investigación, el equipo de trabajo en el que yo estoy inmersa, hemos creado y que le llamamos construir la convivencia. Y hasta qué punto ese modelo para mí es una propuesta, a su vez, de educación para la ciudadanía, una educación para la ciudadanía que tiene que ser, no puede ser de otra manera, una educación para la ciudadanía cosmopolita, es decir, una educación que permita grandes valores para toda la sociedad. Bueno, pues este sería un poco el esquema de lo que quería contar. Bien, brevemente, y aunque quizá algunos no estén muy de acuerdo con ello, pues en la medida en que en Estados Unidos pasa de todo, es decir, hay de todo, ¿no? Pero sí quería decir que yo veo a grandes rasgos como dos grandes modelos de acercamiento a la complejidad de la violencia, de los problemas de violencia en la escuela y de la transferencia de esa violencia hacia la sociedad, ¿no? El modelo norteamericano es un modelo que ha avanzado mucho en términos de la relación entre los dos grandes escenarios, la escuela y la sociedad, pero ha tenido casi siempre, desde la perspectiva psicológica, ha tenido una mirada, por un lado, psicoclínica, en el sentido de buscar la psicopatología de los hechos, y, por otro lado, criminológica, en el sentido de relacionar la violencia infantil, escolar, en los escenarios juveniles, con la criminalidad adulta o la criminalidad juvenil o adulta o digamos, el coste económico de la violencia. Frente a ese modelo, que no es exactamente criticable porque también hay grandes resultados en ese modelo, yo entiendo que el modelo europeo, que cuando en Europa se empieza a trabajar en estos asuntos, es un modelo que tiene otra mirada. Es un modelo en el que ya están muy inmersos los psicólogos y pedagogos escolares, la mirada a la complejidad de la escuela, a la sociología de la escuela, a la cultura de la escuela. Es un modelo, por tanto, que no hace una relación causa-efecto entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la sociedad, sino que lee la escuela como un elemento más de la sociedad, yo creo que a veces incluso en exceso, en el sentido de que, bueno, se suele en este modelo a veces disculpar a la escuela porque se suele a veces culpar a la sociedad que influiría en la escuela. Pero en todo caso es una perspectiva diferente, en todo caso es una mirada que no culpabiliza, no penaliza, sino que intenta comprender, ¿no? Este es el modelo en el que me muevo más, ¿no? Ahora hacer un pequeño relato en el que no entraré en todos los detalles que aparecen ahí por si acaso a alguien le interesa, que es el relato que yo he vivido, es decir, desde cuándo y cómo empieza ese mandato de la UNESCO de hacer educación para la paz, esto cómo se traduce en el ámbito europeo en términos de las grandes organizaciones supranacionales. Hay que decir que, en mi opinión, la Unión Europea y el Consejo de Europa primero y la Unión Europea, el Parlamento Europeo y en general la Unión, está siendo un motor de cambio, que tiene sus problemas, pero que cambia porque rompe la dinámica nacional, ¿no? Entonces, en este sentido,
la historia que quiero contar es la historia de cómo, a partir de las instituciones supranacionales, se van estimulando a los gobiernos, a las comunidades, a las redes de investigación, etcétera, en orden a mirar el problema de la violencia en la escuela, ¿no? Solo recordar que es muy joven también este tema, que es muy reciente, ¿no? Que es en el año 82, la primera vez que se empieza a pensar en una investigación que observe la violencia que hay en las escuelas, ¿no? He puesto al final esos 5 grandes elementos del primer estudio que se hizo en el año 89, a petición del Consejo de Europa, para que se observe cómo la estructura del sistema educativo, la propia enseñanza de los derechos humanos, la enseñanza de la no violencia y la cooperación, la gestión y la organización de las aulas y la violencia y la agresión en la escuela, cómo desde ese primer informe ya esos 5 elementos están presentes. Es decir, no se estudia la violencia al margen de la naturaleza compleja que tiene la propia escuela. Yo creo que en Europa hay una estructura social de participación de los intelectuales, los científicos, las organizaciones, las políticas, los gobiernos, que tiene pues, un cierto pozo de libertad de red, ¿no? Cada quien se junta con cada quien, con quien le parece, y organiza y hace proyectos y escribe sus artículos y los publica y tal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las conferencias, los proyectos y las redes, siempre soportadas o muy bien soportadas con frecuencia por la financiación y el apoyo, a veces es un apoyo ético, un apoyo moral, que la Unión Europea hace a nuestras iniciativas, creo que esto es muy, muy interesante y que esto ha desarrollado una cierta secuencia que le permite a uno, cuando está en estos temas, sentirse acompañado, sentirse que no está trabajando solo. Por eso, aunque tenía mis problemas para escuchar a la presentadora, agradezco que diga que mi trabajo ha sido en Europa. Sí, mi trabajo ha sido en Europa y consecuencia de que mi trabajo ha sido en Europa es que en España he sido bien recibida también. ¿Por qué? Porque mi trabajo ya estaba en Europa. Es decir, hay un feedback entre trabajar en tu propio país, trabajar en tus propios asuntos y trabajar con otros que son distintos e iguales a ti misma y que te permiten, te hace sentir la libertad de criterio, la libertad de pensamiento, la libertad de investigación, ¿no? Bien, ahí solamente os he colocado los proyectos concretos en los que yo he participado y mi equipo ha participado en los proyectos europeos. Pero se ve una secuencia de progreso en términos, por un lado, de articular la investigación a la intervención y de que lo investigado, lo sabido, lo aprendido se empiece a meter en los organismos ya nacionales, en los organismos gubernamentales y a concretar en políticas concretas en los distintos estados, ¿no? Esto continúa, esta historia continúa. La última cosa que podía deciros es que en el Congreso de Vilnius, del cual vengo, de Lituania, de los nuevos países que se han unido a la Unión Europea, allá arriba en el Báltico, pues que es un Congreso Europeo de Psicología Evolutiva, se ha pasado de hace unos años ahora a que el tema de la violencia, el tema del bullying, el tema del cyberbullying, sobre todo, ha ocupado casi el 15% de las presentaciones, de las ponencias, de los simposios, etcétera. Es decir, este asunto empieza a ser muy importante para la comunidad científica y para la comunidad social en general, ¿no? Bien, ahora veamos un poco el foco del análisis. Yo, como psicóloga, tengo que decir que es falso que esto no se haya trabajado antes. Es decir, los psicólogos educativos, los psicólogos evolutivos, siempre hemos estado interesados en la violencia en el sentido de interesados en la conducta agresiva y siempre hemos intentado hacer propuestas que modifiquen la conducta agresiva de los niños, ¿no? Sí es cierto que creo que es lo que ha ido cambiando un poco la perspectiva, ¿no? Un poco el foco, ¿no? Desde un foco de análisis estrictamente conductual, que está todavía presente, que ha focalizado en la eliminación de determinadas conductas o en la adquisición de determinadas otras, viendo siempre al sujeto como un sujeto único al que le pasan unas cosas o que hace tiene